Intentaremos mostrar la relación entre el temido Vlad el Empalador y el conde Drácula, pero además contar de dónde surge la idea de la sangre, del miedo a los ajos, de la falta de reflejo. Vlad III, conocido como Vlad el Empalador, es una figura histórica que ha capturado la imaginación popular debido a su brutalidad y a su conexión con el personaje de Drácula, creado por Bram Stoker. Este príncipe de Valaquia, una región que forma parte de la actual Rumania, vivió en el siglo XV y es famoso por sus despiadadas tácticas de gobierno, en particular el uso del empalamiento. La notoriedad de Vlad y las historias sobre su crueldad sirvieron de inspiración para uno de los personajes más icónicos de la literatura del terror, el conde Drácula. ¡El conde Drácula! En el siglo XV, Europa del Este era una región de constantes conflictos y cambios políticos. Valaquia, el pequeño principado gobernado por Vlad III, estaba situado en una zona de gran importancia estratégica, entre el Imperio Otomano al sur y el Reino de Hungría al norte. Esta posición geográfica hizo de Valaquia un campo de batalla en las guerras entre los otomanos y los reinos cristianos europeos. La situación política y social era inestable, con frecuentes luchas por el poder entre familias nobles locales y de intervenciones de potencias extranjeras. Vlad III nació en el año 1431 en Sighisoara, Transilvania, el reino de Hungría. Era hijo de Vlad II Dracul, un miembro de la Orden del Dragón, un grupo de caballeros dedicado a proteger al cristianismo en Europa del Este. El apodo Drácula proviene del nombre de su padre, significando el hijo del dragón o el hijo del demonio en rumano. Durante su infancia, Vlad y su hermano fueron retenidos como rehenes por el sultán otomano Murad II, lo que influyó profundamente en su carácter y sus futuros métodos de gobierno. En 1448, Vlad III ascendió al trono de Valaquia por primera vez, aunque su reinado fue breve debido a la inestabilidad política. Recuperó el poder en 1456 y gobernó hasta 1462, su periodo más conocido y efectivo como gobernante. Durante este tiempo, Vlad consolidó su poder, defendió su territorio contra los otomanos y estableció un régimen de terror para mantener el orden. En 1476 ocurre su tercer reinado. Vlad recuperó brevemente el trono antes de su muerte, intentando una vez más estabilizar su gobierno y proteger a todo su territorio. Vlad III es conocido por su brutalidad y sus métodos despiadados para mantener el orden. Su táctica más infame fue el empalamiento, una forma de ejecución extremadamente dolorosa y prolongada. Este método no solo era una forma de castigo, sino también una herramienta de intimidación para mantener a raya a sus enemigos y asegurarse la lealtad de sus súbditos. Su brutalidad no se limitaba a esto, también utilizaba otros métodos de tortura y ejecución para castigar a traidores y criminales. Sin embargo, su régimen no solo se basaba en el terror, también implementó reformas para fortalecer su gobierno, como la reorganización del ejército y la implementación de un sistema de justicia severo pero muy eficiente. Además de los conflictos con los otomanos, Vlad también tuvo que lidiar con enemigos internos. Las luchas por el poder en Valaquia y las traiciones de la nobleza local fueron constantes durante su reinado. La combinación de enemigos internos y externos hizo de su gobierno un periodo turbulento y muy sangriento. Vlad III murió en diciembre de 1476 o en enero de 1477, probablemente en batalla o como resultado de una emboscada. Su muerte marcó el fin de su brutal pero efectivo reinado. A pesar de su crueldad, Vlad es recordado en Rumania como un héroe nacional, que defendió su tierra contra la invasión otomana y mantuvo el orden en una época de caos. El legado de Vlad el Empalador es complejo. Por un lado, es recordado como un tirano sanguinario. Por otro, se le ve como un defensor de su tierra y su pueblo. Su vida y sus métodos han sido objeto de numerosos estudios históricos y culturales, y su figura ha sido inmortalizada en la literatura y el cine. La fama de Vlad el Empalador se extendió más allá de su vida, gracias a las historias y leyendas que surgieron sobre su brutalidad. Estas historias llegaron a los oídos de Bram Stoker, un escritor irlandés que en 1897 publicó la novela Drácula. Stoker se inspiró en la reputación sanguinaria de Vlad y en las leyendas vampíricas de Europa del Este, para crear uno de los personajes más icónicos de la literatura del terror. En Drácula, Stoker combinó elementos históricos y mitológicos para dar vida al conde Drácula, un vampiro noble que se alimenta de sangre de los vivos. Aunque la novela no es una biografía de Vlad el Empalador,
muchas características del personaje literario están inspiradas en la vida y reputación de Vlad. La atmósfera gótica y los paisajes de Transilvania, que describe Stoker en su libro, también contribuyen a la conexión entre el personaje ficticio y el histórico. Pero repasemos un poco la historia y las influencias para ver cómo se completó el personaje. La figura del vampiro tiene sus raíces en diversas mitologías y folclores de todo el mundo. Sin embargo, muchos de los aspectos modernos de los vampiros que conocemos hoy en día provienen de leyendas de Europa del Este, especialmente de los Balcanes y las regiones de Hungría y Rumania. La idea de que los vampiros beben sangre está presente en muchas culturas y mitologías. En el folclore europeo, los vampiros son descritos como seres no muertos que se alimentan de sangre de los vivos para mantenerse activos. La sangre ha sido vista históricamente como una fuente de vida. Beber sangre, por lo tanto, se asocia con el robo de la fuerza vital de las víctimas, permitiendo al vampiro mantenerse inmortal y vigoroso. Otra de las ideas comunes con respecto a los vampiros es el uso del ajo para repelerlos, una idea que se originó en el folclore de Europa del Este. En estos mitos se creía que el ajo tenía propiedades sagradas y purificadoras. El ajo se usaba en diversas culturas como un amuleto para protegerse contra el mal y las enfermedades. Su fuerte olor se pensaba que podía alejar a los espíritus malignos y a los no muertos. La idea de que los vampiros no toleran la luz del sol se popularizó en la literatura y el cine modernos. Aunque en algunos mitos antiguos los vampiros no tenían esta vulnerabilidad, se convirtió en un tema esencial a partir del siglo XIX. La luz del sol es simbólica de la vida, la pureza y la verdad, que son antítesis de la naturaleza oscura y corrupta del vampiro. Esto se estableció claramente en la novela Nosferatu en 1922, una adaptación temprana de Drácula. La cruz y otros símbolos religiosos como el agua bendita se utilizan para repeler a los vampiros en muchas historias y leyendas. Esto refleja la lucha entre el bien y el mal, con la religión y la fe siendo armas poderosas contra las fuerzas oscuras y demoníacas. En una Europa cristiana, los vampiros eran vistos como la antítesis de la santidad y la fe cristiana. Por otro lado, matar a un vampiro con una estaca de madera, especialmente en el corazón, es una práctica común en muchas historias de vampiros. El corazón es visto como un centro de vida y energía vital. Clavar una estaca en el corazón del vampiro se percibe como una manera de destruir su poder y su conexión con la vida. La madera, un material natural, también tiene connotaciones de pureza y de vida. Un dato particular es la creencia de que los vampiros no tienen reflejo en los espejos. Esto es una adición más moderna a la mitología. Esto simboliza la ausencia del alma de los vampiros. Los espejos en muchas culturas se consideran objetos que reflejan el alma, y la incapacidad de un vampiro para reflejarse sugiere su estado no natural y maldito. Por último, encontramos la idea de que no pueden entrar a una casa sin invitación. Este concepto también tiene sus raíces en el folclore y se popularizó con la literatura. Refleja la idea de que las criaturas malvadas no pueden cruzar los umbrales de las casas sagradas, consideradas refugios, sin permiso. Esto también representa el control de los humanos sobre el mal. Estos elementos, combinados con otros detalles de la mitología y el folclore, han creado la imagen del vampiro moderno que conocemos hoy. Las historias de vampiros han evolucionado a lo largo de los siglos, incorporando aspectos de diversas culturas y adaptándose a los temores y fascinaciones de cada época. La influencia de las obras literarias como Drácula de Bram Stoker y las adaptaciones cinematográficas han consolidado y expandido estas características, haciendo del vampiro una figura perdurable en la cultura popular. Drácula, creado por Bram Stoker, no solo es un personaje ficticio, sino una amalgama de leyendas, mitos y hechos históricos que han fascinado y atemorizado a generaciones. Al inspirarse en Vlad el Empalador, un príncipe de Valaquia conocido por su brutalidad y sus tácticas sanguinarias, Stoker logró dar vida a un vampiro cuya presencia oscura resuena profundamente en el imaginario colectivo. Vlad el Empalador, con su reputación de crueldad y su apodo Draculea, proporcionó el esqueleto histórico sobre el cual Stoker construyó su siniestro conde. Si esta nota ha sido de tu interés, te pido colocar me gusta, suscribirte al canal y contarnos qué sentiste al leer la novela, o en su defecto, al ver alguna de las adaptaciones del cine. Yo soy Gonzalo y esto es Literatura al Extremo.